Buenos días a todos. Muchas gracias por seguir en este curso taller. Espero que el tema anterior haya sido claro, que lo hayan entendido muy bien, que les haya gustado, que hayan hecho sus tareas. Hoy vamos a continuar con otro tema que son las funciones cerebrales y enfermedad de Alzheimer. Vamos a hacer un repaso de los temas revisados en la sesión anterior para que no se queden con dudas y podamos comenzar este tema y no les vaya costando trabajo. En este módulo vamos a revisar todo lo que vimos en la sesión pasada y las tareas que hicieron en casa para que ustedes vean una retroalimentación de ellas. Ya algunos de ustedes me las enviaron, ya las revisé y les mandé comentarios. Para los que no me las enviaron, pues les pido que me las envíen en cuanto las tengan, porque esas son la evidencia de que trabajaron, de que están comprendiendo el tema, ya que como yo no los puedo ver, no estoy en un salón de clases con ustedes, no puedo saber si de verdad el tema les quedó claro. Entonces, por medio de las tareas o las preguntas que me hagan, yo puedo saber que a ustedes les quedó claro el tema. Entonces, en este módulo vamos a hablar de la demencia tipo Alzheimer, la prevalencia, las causas y los tipos. Cómo vemos al cerebro y a la función cerebral y cómo el cerebro cambia con esta enfermedad. Y también en cada sesión voy a dejarles tareas para que hagan en su casa. Ok, antes de continuar, les envié al grupo de WhatsApp el libro que vamos a revisar en este curso. Entonces, para los que quieran o lo hayan hecho ya, se puede imprimir para que lo tengan a la mano cuando estemos revisando estos temas y puedan hacer anotaciones más fácil. Para los que no lo pueden imprimir, pueden tenerlo en su computadora o en el celular o en algún dispositivo y lo van revisando conforme yo les voy explicando el tema. Yo sé que algunos me dijeron que no pudieron escribir en el libro y les pedí que lo hicieran en un cuaderno. Si ese va a ser el caso, les pido que destinen un cuaderno solo para este taller, este curso, y todas las anotaciones las hagan ahí para que tengan todo junto y puedan revisarlo cuando lo necesiten. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar haciendo un repaso y un pequeño ejercicio en su libro de trabajo. En la página 20 de su libro viene una actividad que se llama, bueno, no es que se llame, sino como un, un espacio en blanco para que ustedes puedan hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada. Este resumen lo pueden ir haciendo conforme yo les estoy dando el repaso o si les quedó claro y quieren continuar viendo el video, lo terminan y al final hacen su resumen y hacen sus tareas y actividades. Entonces, vamos a continuar. ¿Recuerdan que en la clase pasada vimos que hay 4 zonas de conocimiento? La memoria y el aprendizaje, el lenguaje, que recuerden que el lenguaje se divide en el lenguaje para hablar y el lenguaje para escuchar, comprender lo que los demás nos piden o nos dicen. La habilidad visual, espacial y motora, la habilidad de atención y resolución de problemas. También dentro de las actividades que yo les pedí que hicieran, no de tarea, sino dentro del video, es que anotaran qué zona o qué lóbulo corresponde a cuál es el nombre de cada lóbulo cerebral. Esto lo vimos la clase pasada, lo vamos a volver a repasar porque yo sé que puede ser difícil aprenderse los nombres pues de un día para otro. Y esto es importante que lo conozcan porque así ustedes pueden relacionar qué zona de conocimiento está en qué lóbulo. Entonces, voy a pasar al libro de trabajo que ustedes también tienen para que podamos hacer esta actividad. Espero que no se haya trabado porque así me pasó cuando lo hice la primera vez.
Pero bueno, entonces vamos a continuar. En la página 7 de su libro de trabajo viene un cerebro y la actividad era que ustedes asignaran las etiquetas que corresponden a cada área cerebral. Vamos a empezar por el área que se encuentra aquí, que es el lóbulo frontal. Les recuerdo, es el lóbulo frontal, aquel lóbulo que es el más grande. Y recuerden que la zona que el hemisferio derecho, o sea, lo del lado derecho y lo del lado izquierdo es exactamente lo mismo. Entonces, aquí es el lóbulo frontal. Lo voy a hacer más grande para que se vea. Y vamos a ir anotando. En este lóbulo frontal, me voy a regresar aquí. ¿Qué zona de conocimiento es la que se ubica? La que tiene que ver con el lóbulo frontal. ¿Será memoria y aprendizaje? ¿Será lenguaje? ¿Será visual, espacial y motora? ¿Será atención y resolución de problemas? Bueno, en este lóbulo hay dos zonas de conocimiento. Está la zona de conocimiento que es del lenguaje, pero recuerden, el lenguaje, ¿cuál? ¿El habla o la de escuchar y entender? Aquí es la del habla. Este lóbulo frontal es el que nos va a permitir hablar. ¿Ok? Entonces le voy a poner aquí. Vayan anotando también ustedes en su libro si es que no lo hicieron. Y si lo hicieron y tienen algún error, este es el momento de corregirlo. Ahora, hay otra función que es una de las más importantes de este lóbulo, que es la atención y la resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, estas dos zonas de conocimiento se van a encontrar en el lóbulo frontal. Este lóbulo, ¿recuerdan cuál era el nombre? Este lóbulo es el lóbulo parietal. Y ahí, ¿qué zonas de conocimiento se encuentran o cuál es la que se encuentra? Recuerden que el lóbulo parietal tiene que ver más con aspectos espaciales, como poderse orientar en un lugar, poder medir distancias. Entonces, me acabo de notar que cometí un error. Parietal, ok. Entonces, si esta zona nos permite ubicarnos en un lugar, en espacio, en tiempo, pues la zona de conocimiento será el área espacial. Ahora, este lóbulo, que es el que tenemos en la parte de la nuca, va relacionado con la zona de conocimiento que es la estrella artista. Recuerdan que esta estaba ubicada en tres zonas distintas del cerebro. Ya hablamos de la espacial, que es el lóbulo parietal, y este otro lóbulo es el occipital. Y la zona de conocimiento que se encuentra ahí es la de las habilidades visuales. Sí, esta es la que nos permite ver, es la que permite que ustedes estén observando todo esto. Y hay una tercera, pero en este libro no, en este esquema no está. Es una banda motora que se encontraba más o menos aquí, donde estoy señalando con la flecha. Y esa es la que tenía que ver con la habilidad motora de esta misma zona de conocimiento. Bueno, no la anoto, pero es para que lo recuerden. Y el último lóbulo que nos falta de relacionar, bueno, si ya relacionamos el parietal, el occipital, el frontal, nos queda el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal, ¿qué es lo que recuerdan de la zona de conocimiento que tiene que ver? Tan solo esa acción que están haciendo ahorita de recordar qué zona de conocimiento es la que está ahí,
les está dando la respuesta. Memoria y aprendizaje. Aquí tiene que ver todo aquello que aprendemos y todo este conocimiento que ya tenemos previamente. Y bueno, por último, estas últimas 2 zonas de conocimiento, de áreas cerebrales, que no vamos a hablar en estos módulos, pero que es importante que las conozcan. El tallo cerebral y el cerebelo, ¿ok? Entonces, este es el ejercicio que tenían que completar en la página 7. Espero lo tengan así o lo hayan realizado. Pero me faltó una zona de conocimiento. Recuerdan que hablamos del lenguaje, que era hablar, escuchar y entender. ¿Dónde queda esa otra parte del lenguaje? No se los anoté. ¿Lo recuerdan? Bueno, les doy una pista. Es aquí, en el lóbulo temporal. Aquí el lóbulo que se encarga del lenguaje, pero específicamente para escuchar y comprender, ¿sí? Entonces, esto para que lo tengan también ahí anotado. Muy bien. Entonces, ya que tienen todo esto, háganlo en su esquema, en su cerebro de su libro. Pueden escribir todo esto para que lo tengan a la mano. Yo sé que la actividad no pide que anoten las zonas de conocimiento, pero es mucho más fácil aprenderlo si lo anotan aquí mismo. Bueno, voy a continuar ahora con la presentación y vamos a repasar las tareas que hicieron en casa. ¿Ok? Y aparte de las tareas que hicieron sobre las lecturas y demás, bueno, eso es para ustedes, para que tengan información adicional y si tenían alguna duda sobre la lectura, me la debieron de haber preguntado. Todavía lo pueden hacer, no se preocupen por si no lo hicieron. Bueno, entonces, estas tareas en casa que ustedes hicieron, esta fue responder una serie de preguntas. ¿Cómo se le conoce al ácido acetil salicílico? ¿Cómo se le llama el famoso monumento con una estatua de la Victoria Alada que conmemora la independencia y se encuentra en la Ciudad de México? Etcétera. Las respuestas que ustedes me enviaron fueron correctas. Aquí, bueno, aspirina, aquí es el ángel de la independencia, aquí es el ayuno de Jesucristo de 40 días en el desierto, perdón, la de la cuaresma, el del kilogramo, pues son 1000 miligramos, ¿qué significan las letras IMSS? Bueno, Instituto Mexicano del Seguro Social. Toda esta información todos ya la sabían y todos la escribieron correcta. Pero, ¿qué zona de conocimiento utilizaron y qué les hizo esta tarea tan fácil? La mayoría de los que me enviaron tareas me dijeron que memoria y aprendizaje. Eso es correcto. Y para los que tuvieron duda o no pudieron clasificarlo en alguna zona, bueno, pues les digo que es memoria y aprendizaje. ¿Por qué? Porque es contenido que ustedes ya tienen desde años atrás, que tal vez ya lo aprendieron en la primaria o que su misma familia se los enseñó. Entonces son conocimientos que ya tenemos tan tan fijos en nuestra mente, en nuestro cerebro, que pues no es tan fácil olvidarlos. Ok, entonces la siguiente tarea era sobre este esquema que tenían que decir cuántos cuadros puede contar en ese esquema. La respuesta son 11 cuadros. Y aquí la zona de conocimiento que les permitió dar esta respuesta es la visual espacial. ¿Por qué? Porque necesitaron de ver el esquema y necesitaron de orientarse más o menos en espacio para poder decir cuántos cuadros había. Y otra de las tareas era un anagrama, que les pedía que cuál de estos anagramas no pertenece al grupo. Primero era ordenarlos: cocina, sala, cepillo, baño, armario. Y los que respondieron cepillo fue la respuesta correcta.
¿Cómo es que lograron dar con esta respuesta? Bueno, antes que nada, este anagrama lo que les pedía es que ustedes identificaran la palabra que no tenía nada que ver con las otras. Y con nada que ver me refiero a que aquí hay una categoría de objetos de la casa, cocina o zonas, cocina, sala, baño, armario. Cepillo, pues cepillo es un utensilio, no podía estar clasificado aquí. Y bueno, la zona de conocimiento que ustedes utilizaron en esta actividad fue lenguaje y resolución de problemas. Aquí es necesario que fue necesario que pusieran atención primero para saber qué significaba esto, o sea, qué palabra era, y para poder decir cuál no pertenece a la categoría. Y el lenguaje, ¿por qué? El lenguaje específicamente del habla, porque ustedes tuvieron que emitir una respuesta, en este caso decir cepillo. Ok, entonces ahora vamos a continuar con los temas que tienen que ver con este módulo. También leyeron sobre la demencia tipo Alzheimer. A grandes rasgos, yo creo que ya supieron de qué se trata. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse, y esto va a afectar la vida diaria. Es una enfermedad que no es una forma normal del envejecimiento. O sea, no podemos decir que si se le va la memoria, que si ya no puede caminar, no es algo normal del envejecimiento. Esta enfermedad se tiene que clasificar como enfermedad. Porque sí, entiendo que perder un poco la memoria, tener estos olvidos, sí se vuelve normal después de cierta edad, pero ya atribuir que la enfermedad de Alzheimer es una forma de envejecimiento, esto es incorrecto. Entonces, no es solo una enfermedad de la edad avanzada, ya lo aclaramos. Aunque el principal factor de riesgo que se conoce es la edad, la mayoría de las personas con Alzheimer tienen 65 años o más. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la edad avanzada. Existe más del 5% de las personas con la enfermedad, más del 5% de las personas con esta enfermedad tienen Alzheimer, pero de inicio temprano. Esta enfermedad de Alzheimer de inicio temprano significa que no va a comenzar después de los 65, sino que es más frecuente alrededor de los 40 o 50 años. Sí, pero solo el 5% de todas las personas que tienen Alzheimer. O sea, es una proporción pequeña y no se alarmen, no significa que si tienen 40 años se pueden enfermar, ¿no? O sea, no es algo que no es tan al azar como la enfermedad de Alzheimer de edad avanzada. Esta enfermedad que se da alrededor de los 65 o más, no podemos decir de manera cierta si una persona la va a desarrollar o no. Sin embargo, esta proporción de personas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, sí hay manera de saber si la van a tener o no. Ahora vamos a revisar cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, los indicadores tempranos de la enfermedad de inicio precoz, que es la de inicio temprano, son muy similares a los que tiene una persona con Alzheimer de inicio tardío, pero la persona muy a menudo se mantiene activa en las actividades laborales, familiares y sociales cuando los síntomas comienzan. Estos síntomas de la enfermedad de Alzheimer pueden incluir pérdida de la memoria, confusión, inquietud, pérdida frecuente de objetos, dificultad para realizar tareas familiares, así como cambios en la personalidad y el comportamiento, juicio pobre o disminuido,
deterioro de la comunicación, incapacidad de seguir instrucciones, problemas con el lenguaje, deterioro de las habilidades visoespaciales, que son estas que revisamos, que nos ayudan a orientarnos en un lugar, apatía emocional, es decir, no les interesa ya nada, aislamiento social y menos voluntad de relacionarse con los demás y la pérdida de motivación o iniciativa. ¿Pero qué causa esta enfermedad? Bueno, los científicos no están completamente seguros de lo que causa la enfermedad o la muerte de células y la pérdida de tejido en el cerebro. Ya como ya vimos en la clase pasada, bueno, las causas de que haya pérdida de memoria y de otras funciones cerebrales es porque las células se van muriendo por estos dos fenómenos que ya platicamos, que son las placas de beta amiloide y las marañas neurofibrilares. Vamos a recordar un poquito. Este es un cerebro sano y este es un cerebro con Alzheimer. Estos son los ovillos neurofibrilares que se dan en la parte interna de la célula que impiden el transporte de nutrientes y la comunicación entre neuronas o estas dos. Y las placas amiloides son estas que se acumulan fuera del espacio de la neurona, provocando que también sean como un espacio, un obstáculo que impide la comunicación y que además esto es tóxico para la neurona, entonces la termina matando. ¿Sí? Entonces estos son grupos anormales de fragmentos de una proteína que se acumula entre las neuronas. Y bueno, estas placas neuríticas, ¿por qué se forman? Bueno, aquí hay un aspecto pues cerebral que pues no hay un funcionamiento normal de la célula, lo que termina provocando que esta proteína se vaya acumulando de manera normal en el espacio exterior de una célula, de una neurona, y se vuelve tan grande, tan grande y tan grande que el cerebro mismo ya no es capaz de eliminarlo, porque deben saber que en un cerebro normal produce esta proteína, pero el cerebro es capaz de eliminarla. Pero cuando alguien tiene la enfermedad de Alzheimer, esta proteína, estos fragmentos de proteína se acumulan de manera excesiva, provocando marañas. Y esta maraña se vuelve tan grande que el cerebro no la puede eliminar. Entonces llega el momento en el que hay tanta toxicidad para las neuronas que las termina matando. ¿Sí? Aquí una imagen real de una célula muriendo. Se pueden ver como que sus dendritas, o sea, estos como bracitos, podemos decirlo, o piernitas, pues se van haciendo pequeñas hasta el momento de que el cuerpo de la neurona se muere. Y estas son las células sanas. Ven que sus ramitas son más largas, se comunican, hay electricidad, pero aquí estas marañas le provocan la muerte. Entonces estas placas se van a formar cuando pedazos de la proteína llamada beta amiloide se agrupan. Esta es la proteína que mencioné, aquella que se produce de una manera anormal, provocando este fenómeno. La beta amiloide viene de una proteína más grande que se encuentra en la membrana grasosa que rodea las neuronas. La beta amiloide es químicamente pegajosa y se acumula en las placas en forma gradual. Imagínense algo tan pegajoso, pues se le va a ir pegando más y más y más. Entonces esa maraña se vuelve difícil de eliminar. Y los ovillos neurofibrilares. Las neuronas dañadas y muertas tienen marañas. Estas están hechas de fibras retorcidas de otra proteína. Aquí se pueden ver en la imagen. Son como unos hilitos, los podemos imaginar así. Estas marañas van a destruir un sistema vital de transporte celular
hecho de proteínas. O sea, todos estos nutrientes que a lo mejor una célula le iba a transportar a otra, pues ya no van a ser posibles porque los caminitos ya no están bien hechos. Y bueno, en las áreas sanas, el sistema de transporte es organizado en fibras paralelas en orden. Es como en esta imagen. Bueno, estas fibras están ordenadas de manera que hacen la función de un camino, parecido a las vías del tren. Entonces, moléculas de nutrientes, partes de células y otras materias claves se van a transportar mediante estas vías. Entonces, imaginen, cuando hay daño, estas vías se van haciendo más pequeñas o falta un pedacito. Entonces, la proteína o el nutriente se queda a la mitad del camino y termina muriendo. Esta proteína se llama tau. Recuerden, la proteína causal de las marañas es la proteína beta amiloide y la proteína que provoca las marañas neurofibrilares es la proteína tau. Entonces, repito, los ovillos neurofibrilares o los los ovillos neurofibrilares o marañas, que son estas, van a ser provocadas por la proteína tau, mientras que, me regreso para tenerlo, las placas de beta amiloide, que son estas marañas al exterior, son por la proteína beta amiloide, o sea, el nombre lo va a decir, ¿no? Ahora me quedé aquí. Esta es la proteína tau que ayuda a mantener las vías derechas. En las áreas donde se está formando estos ovillos, estas marañas, tau se convierte en fibras retorcidas, que le tiene como nombre marañas. Estas vías ya no pueden mantenerse derechas, se rompen y se desintegran. Elementos nutritivos y otros suministros esenciales ya no pueden moverse dentro de las células y las células eventualmente se mueren. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer? ¿A qué nos referimos con prevalencia? Bueno, se estima que en 2010 había 36.5 millones de personas con demencia, con 7.7 millones de casos nuevos anuales y uno nuevo cada 4 segundos. Sí, entonces es una enfermedad que es muy común y no hay realmente, no podemos determinar si una persona la va a padecer o no a ciencia cierta. El número de personas que viven con demencia casi se duplicará cada 20 años. O sea que cada vez va a haber más personas con enfermedad de Alzheimer. Con esto no los quiero asustar, es solamente para que tengan contextualizado qué tan común es la enfermedad. Bueno, la mayoría de estas personas viven en países de bajos y medianos ingresos. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia de todo el mundo, representando en los Estados Unidos el 60 al 70% de los casos. O sea que hay más casos en Estados Unidos. Afecta aproximadamente al 5% de la población menor de 70 años y ha aumentado la prevalencia hasta el 30% en los mayores de 80 años. O sea que, como lo mencioné, la edad sí es un factor de riesgo. Entre más grandes, hay más probabilidades de enfermar, pero no significa que todos van a pasar por esta enfermedad. Es más frecuente en mujeres que en hombres y las personas de raza negra tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad que las de raza blanca. ¿Qué factores de riesgo ambientales existen para desarrollar esta enfermedad? Bueno, aquí las imágenes les dan una idea, ¿no? El envejecimiento, que repito, no significa que ser viejo o ser una persona de edad avanzada sea sinónimo de tener enfermedad de Alzheimer o una forma normal de envejecimiento. No es lo mismo, simplemente que una persona mayor tiene más riesgo de enfermarse. La hipercolesterolemia, que es tener índices altos de colesterol, hipertensión
arterial o hipotensión, también hiperhomocisteinemia, tabaquismo, la obesidad, la vida sedentaria, la baja educación. Esto de la baja educación es un punto importante porque, bueno, lo vamos a ver más adelante en algunos módulos, pero les voy comentando de qué se trata. Una persona con pocos estudios tiene más riesgo de enfermarse porque de alguna manera el cerebro tiene menos recursos para enfrentar la enfermedad. Si una persona tiene nuevos conocimientos, tiene un alto nivel educativo, constantemente está aprendiendo cosas, la enfermedad ataca de una manera más lenta. Y una dieta alta en grasas saturadas. Esto propicia a también desarrollar la enfermedad, así que cuiden su alimentación, cuiden sus hábitos de fumar y pues cuidando su alimentación van a evitar problemas como obesidad o colesterol o hipertensión que van a pues desencadenar o propiciar a que enfermen de esta enfermedad. Les comento, no significa que todos lo vayan a desarrollar, pero sí existe un mayor riesgo para los que tengan alguna de estos factores. Y bueno, también traumatismos craneales, un accidente que tengan un golpe muy, pero muy fuerte en la cabeza que los deje inconscientes y que tengan un daño cerebral, puede ocasionar enfermedad de Alzheimer o demencia. Y bueno, ahora vamos a hablar de los tipos. Existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer, ya les hablé un poquito, que es la de inicio temprano o familiar, que es la que representa el porcentaje menor, y la de inicio tardío o esporádica, que es la que representa casi todos los casos. La de inicio temprano se debe fundamentalmente a la mutación o trastornos de 3 genes, que hasta el momento son conocidos. Estos genes se llaman presenilina 1, presenilina 2 y APP. Están ubicados en el cromosoma 1, 14 y 21. Y se hereda con carácter autosómico dominante. Esto significa que si una persona tiene una mutación en alguno de estos 3 cromosomas, va a desarrollar la enfermedad sí o sí. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo tengo el gen. Tal vez ahorita no voy a tener síntomas porque todavía no llego a la edad en la que empiezan a manifestarse los síntomas. Pero llegando a esa edad, yo voy a desarrollar la enfermedad. Me cuide, haga lo que haga para evitarlo, yo la voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque la mutación genética ya está en mi cuerpo, ya está en mis células. Solamente que no es el momento en el que todavía se presentan los síntomas. Ahora, si yo tengo hijos, bueno, mis hijos tienen el 50% de probabilidad de heredar este gen mutado. Y si lo heredan, nuevamente se repite la historia. Tienen el 100% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es por eso que se llama herencia autosómico dominante, porque una vez heredado, no hay de otra, se desarrolla la enfermedad. No va a saltar generaciones. Por ejemplo, si a mis hijos no les dio, a mis nietos tal vez. No, eso es incorrecto. Si a ninguno de mis hijos les dio la enfermedad, o sea, heredaron el gen, mis nietos, o sea, sus hijos, ya no van a tener esta enfermedad. Y digamos, de alguna manera, la enfermedad hasta ahí quedó, hasta mi generación. Pero pues no hay algo que determine si alguien lo va a heredar o no. Es algo muy al azar, pero tienen el 50% de probabilidad, como cualquier otro factor genético, como el color de los ojos, como alguna enfermedad, es al azar. Y la de inicio tardío, que es la que se presenta después de los 65 años o que se le llama esporádica, y tiene este término esporádico
porque realmente no podemos determinar quién va a desarrollar la enfermedad. Yo no puedo decir si alguno de ustedes va a tener la enfermedad o no la va a tener. E incluso ni siquiera yo sé si la voy a desarrollar, porque esto va de la mano junto con otros factores, los de riesgo y factores genéticos, pero que no determinan que se desarrolle la enfermedad. O sea, puede ser que mi abuelita tuvo Alzheimer del tardío, pero no significa que mi papá o mi mamá, depende de quién sea la familia, tenga la enfermedad o que incluso yo la tenga. O sea, no es determinante que una persona tenga Alzheimer y que los hijos o la descendencia lo pueda tener. Puede tenerlo o puede no tenerlo. Entonces, esta, la de inicio temprano, como es una enfermedad que tiene que ver más con lo genético, que si tienes este gen mutado ya lo vas a desarrollar, pues sí puede ser diagnosticada en personas de 30 años a 60 años. Se hereda de manera autosómica dominante, es decir, la persona solamente tiene que recibir un gen anormal de uno de los padres para presentar la enfermedad. Y bueno, estos son los genes que les mencioné hace un ratito. Puede ser causado por mutaciones en el gen de la proteína precursora de amiloide, PPA por sus siglas en inglés, o APP en español. Perdón, PPA en español o APP conocida como por sus siglas en inglés. El gen de la presenilina 1, que es PS1, o gen de la presenilina 2. Recuerden, estos tres genes son los que van a recibir o son los lugares donde puede haber mutación. Y si hay mutación, hay desarrollo de la enfermedad. Y si este gen mutado se transmite a un familiar, o sea, un hijo, puede desarrollar, o sea, va a desarrollar la enfermedad. Si no se hereda, no se desarrolla. Entonces, los tipos de inicio temprano, pues aquí igual se va a acumular la proteína beta amiloide, va a haber cambios en los genes, ya sea de APP o PPA, en el gen de la presenilina 1 y en el de la presenilina 2. El de inicio tardío pues, se va a presentar después de los 65. Está influenciado por una genética compleja con múltiples factores de susceptibilidad en interacción con factores medioambientales. Es decir, aquí todo influye en si se desarrolla o no se desarrolla. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos tipos? Bueno, además de la edad, como ya vimos, uno es de inicio tardío y una de inicio temprano, existen algunas diferencias entre ambas. Por ejemplo, las personas más jóvenes que desarrollan la enfermedad tienden a tener mayor cantidad de los cambios microscópicos que se encuentran en los cerebros de personas enfermas. Es decir, una persona con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano se le pueden observar estos cambios aún antes de empezar con los síntomas. O sea, si digamos que si la persona va a empezar a desarrollar síntomas a los 40 años, e incluso a los 30 o antes de los 30, puede haber cambios en su cerebro que nos indiquen que ya comienza a haber deterioro. Entonces, estos cambios, como ya vimos, van a influir en las fibras retorcidas en las células nerviosas conocidas como marañas neurofibrilares y una proteína pegajosa que se llama beta-amiloide. Esto que forma las estructuras llamadas placas, ¿sí? Entonces, estos dos fenómenos, lo de las marañas neurofibrilares y las de las placas de beta-amiloide, se pueden observar antes de que la persona comience con fallo de memoria, con síntomas, etcétera. Estas placas van a dañar las células cerebrales sanas que las rodean, causando que el cerebro se desgaste y se encoja, que es lo que vimos en la imagen, se va haciendo cada vez más pequeño. Algunos expertos creen que los cerebros más jóvenes tienden a sufrir más daño antes de que la persona comience a presentar síntomas.
Es decir, que la enfermedad progresa más rápidamente entre las personas con un Alzheimer precoz, es decir, que ataca más rápido. Y por otra parte, hay quienes argumentan que la enfermedad solo parece avanzar más rápido, pues la persona más joven es más saludable y las alteraciones se aprecian más. Entonces, son estas dos como 2 puntos de vista, 2 opiniones, los que dicen que los jóvenes se deterioran más rápido y los que dicen que no es que se deterioren más rápido, sino como ellos son tan funcionales, se les nota más. Y a lo mejor una persona de edad avanzada no le pueden notar tan fácil los cambios, porque la misma edad propicia a que haya más fallos de memoria, a que tengan dificultades para concentrarse, entre otras. Y también es posible que ante una buena situación general, los síntomas queden encubiertos y puedan tardar más tiempo en notarse, que es el caso de una persona que está constantemente aprendiendo cosas, entrenando su cerebro, no sé, manteniendo activo su cerebro, porque recuerden, su cerebro es como otro músculo, el cual tienen que ejercitar, tienen que alimentar, tienen que cuidar para que dure más tiempo. Entonces, todas estas cosas, este taller, este curso que ustedes están tomando, es algo que les va a dar mucho beneficio para este tipo de enfermedades. Ustedes ya están haciendo mucho por ustedes mismos. Y finalmente, hay también quienes piensan que las personas jóvenes o más jóvenes que tienen un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer tienden a estar más activas y en mejor forma física y muchos todavía tienen responsabilidades familiares y profesionales, lo cual es cierto. Una persona con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano pues va a tener más repercusión en su vida diaria. Es una persona que a lo mejor todavía mantiene a sus hijos, que depende de su sueldo para vivir. Entonces, una persona con esta enfermedad a una edad muy temprana le va a traer mucho más problemas, digámoslo así, que una persona adulta que tiene la enfermedad y pues que pues ya la familia, bueno, lo ideal es que una persona mayor ya no tenga que trabajar, que ya no se tenga que preocupar y que reciba una pensión buena, que los familiares lo cuiden, pero bueno, tristemente la situación de nuestro país no está ni para, no les da buenas pensiones a los adultos, lo cual debería ser. La familia, pues muchas veces es tan mal agradecida que no los cuida, pero el panorama ideal es que un adulto mayor solo debe recibir atenciones y bienestar. Entonces, es por eso que tal vez en los jóvenes puede haber depresión e impotencia porque requieren más de su estabilidad económica para sobrevivir y una enfermedad como esta pues los incapacita por completo. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la evaluación para la función cerebral. Hay diferentes técnicas que se utilizan para evaluar o para medir la actividad cerebral. Am, por ejemplo, para las habilidades físicas, se hacen ejercicios de fuerzas de brazo, de equilibrio, para evaluar el procesamiento sensorial, como por medio de la visión, las habilidades cognitivas y, bueno, hay diferentes razones para realizar estas pruebas. Puede ser para un diagnóstico, para planear un tratamiento o monitorear un tratamiento para darle seguimiento. Puede ser que se esté haciendo una evaluación sobre alguna duda que tengan sobre un funcionamiento específico o por investigación, que esto pues muchas personas no acceden a participar en investigación, pero es muy importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque así por medio de la investigación se pueden evaluar los efectos de un tratamiento o los efectos de una tarea. Y esto, pues, a fin de cuentas, el objetivo es contribuir con ciencia a que haya más
tratamientos efectivos. No podemos hablar de una cura todavía y estamos hablando de que esta enfermedad ya tiene 100 años, más de 100 años, y todavía no hay una cura. Entonces, toda esta investigación nos ayuda a, a lograr pues un avance en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y no solo porque al paciente es el que sufre, el cuidador, quien los cuida, es una persona que también se deteriora. Y no me refiero a deterioro tanto de que también se va a poner como ellos, sino que hay cansancio, hay depresión, son muchas cosas. Entonces, todas estas estos aspectos de evaluación para investigar ayudan tanto al familiar como al paciente. Y bueno, la evaluación de daño o función del sistema nervioso se puede hacer por medio de un examen neurológico, examen neuropsicológico, por neuroimagenología, y vamos a revisar cada uno. El examen neurológico se utiliza para diagnosticar desórdenes neurológicos, identificar cualquier anormalidad del sistema nervioso, componentes múltiples para evaluar funciones básicas como el estado mental, función motora o sensorial, equilibrio, coordinación, reflejos. La evaluación neuropsicológica ayuda a diagnosticar algunos tipos de desórdenes neurológicos, por ejemplo, diferentes tipos de demencia. Podemos aquí descartar una enfermedad de Alzheimer de solamente un problema de memoria o alguna otra enfermedad que se parezca a la del Alzheimer y poder hacer como un diagnóstico muy claro. También es usada para monitorear el estado de los efectos de un tratamiento o para responder preguntas acerca de su funcionamiento. Es utilizada, o sea, yo, por ejemplo, yo trabajo en investigación con pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar y nosotros utilizamos mucho la evaluación neuropsicológica para tener un control de cómo va avanzando la enfermedad en cuanto a la memoria, la atención, el lenguaje, y así poder determinar cómo el proceso y la duración de la enfermedad y también conocer cómo es que esta enfermedad se desarrolla para poder ofrecer en un futuro o contribuir a que se desarrollen tratamientos. Pruebas de habilidades específicas del pensamiento que evalúan a profundidad cada una de estas zonas de conocimiento, ¿sí? Puede haber tareas o pruebas para evaluar la memoria, para evaluar el lenguaje, para evaluar la atención, para evaluar aspectos de resolución de problemas, para evaluar habilidades visuales, espaciales, perdón, y motoras. Y bueno, para también desempeño comparado con el desempeño esperado del grupo. Por ejemplo, para comparar cómo lo hizo una persona joven de una mayor o una persona con tal escolaridad, por ejemplo, una persona con poca escolaridad, una persona con alta escolaridad. Entonces, pues sí se hacen estas evaluaciones con estos objetivos. Y las técnicas de neuroimagenología, por ejemplo, la imagenología estructural, esta es utilizada para observar estructuras del cerebro y aquellas técnicas más famosas son los rayos X y la resonancia magnética estructural. Entonces, esta técnica pues, va a permitir observar las estructuras del cerebro. No nos va a dar datos sobre cómo está funcionando, sino como para verlo. Aquí pues podríamos observar quizás si una persona tiene Alzheimer, pues podríamos ver que su cerebro está más pequeño, pero no teníamos con quién comparar, por lo cual se necesitaría una por ejemplo, una resonancia magnética de otra persona sin la enfermedad para poder contrastar. Igual podríamos notar los cambios. Entonces, la otra es la imagenología funcional. En esta sí se puede observar la actividad cerebral. Por ejemplo, se le puede pedir a la persona que recuerde algo
y al observar su cerebro podemos ver cómo se activa la zona del lóbulo temporal, que es la encargada de la memoria. Y bueno, las técnicas son el EEG, perdón, y la resonancia magnética funcional, que por medio de circulación sanguínea o activación metabólica, pues se pueden observar estas zonas que se activan durante determinada tarea. Las técnicas de imagenología estructural, como los rayos X, únicamente van a examinar las estructuras óseas del cráneo. Sirve para identificar cambios en la estructura, densidad del hueso, pero los otros tejidos no pueden verse. Entonces, lo único que podemos ver es el cráneo, pero en una cavidad interna. Así es como veríamos la cavidad ósea de nuestro cerebro por medio de los rayos X. Ahora, las técnicas de imagenología estructural, también está la tomografía axial computarizada. Esta va a examinar múltiples rayos X en rebanadas, es decir, por secciones. Históricamente fue la primera técnica en mostrar tanto la estructura ósea como el tejido cerebral. Es muy usado para ver traumas severos o golpes y tiene mejor resolución que un simple rayos X. Pero la resolución no permite ver bien los detalles. Si bien sí podemos ver más cómo es la estructura, el tejido, pero no de manera tan definida como con una tomografía, por ejemplo. Entonces, por medio de, perdón, resonancia, no tomografía. La resonancia magnética, pues son imágenes del tejido cerebral con alta resolución, son imágenes 3D del cerebro, no son rayos X, por lo cual no hay radiación, pero el equipo es caro y podría no ser tan útil para personas con claustrofobia mental o corporal. Si alguno de ustedes ya ha tenido la necesidad de, de estar en un resonador, pues es un lugar encerrado, o si lo han visto en la televisión, es una cama, es como una cama cerrada donde hay mucho ruido y pues hay personas que tienen miedo a estar en esa situación, pero realmente no hay ningún riesgo, ningún daño. Hay más daño en los rayos X que tienen radiación, aunque es muy mínima, tampoco es que no sean recomendados, pero este tipo de técnica pues tiende a asustar más a las personas, pero no tiene ningún riesgo. Y bueno, esto es lo que observaríamos con una imagen de resonancia magnética estructural. Podemos ver aquí las estructuras con más definición, incluso podemos ver la sustancia blanca y la sustancia gris a los extremos. El cerebelo, las dos porciones de nuestro lóbulo frontal, el occipital, así, etcétera, ¿no? La imagenología funcional, bueno, localiza la actividad cerebral, es mayormente usada para investigaciones acerca de la función cerebral, aunque a veces también se usa para propósitos clínicos. Y las técnicas de neuroimagenología funcional, pues son las que les mencioné hace unos momentos. Vamos a revisar cada una. El EEG o ERP mide la actividad eléctrica del cerebro mientras trabaja. Aquí no vamos a ver imágenes del cerebro, sino que vamos a ver vamos a ver gráficas que nos están indicando la actividad cerebral. Esto pues sí requiere que una persona pues, capacitada lo pueda entender y pueda explicar qué es lo que está midiendo o qué es lo que está observando. Y bueno, esta es la técnica, se les pone un gorro con electrodos y es la manera en la que pueden ver esta actividad eléctrica.
Y la resonancia magnética funcional mide la circulación de la sangre hacia zonas activas del cerebro. Esta es la técnica, los ponen en un resonador y, por ejemplo, pueden ver que se activó esta zona al pedirle determinada acción. Estas son otras de las imágenes. Y bueno, esta resonancia magnética cerebral pertenece a un paciente con Alzheimer y en esta se muestra pérdida de las células cerebrales en las zonas del hipocampo, que es azul y rojo. O sea, todo esto que está señalado es donde hay pérdida de neuronas. Esta resonancia magnética pertenece a otra paciente o otro paciente con Alzheimer y aquí se muestra la pérdida de las células cerebrales en la corteza cerebral. Esta es estructural, entonces aquí podemos observar que se le tomó o se le pidió a la persona que se tomara imágenes por medio de resonancia magnética durante varios momentos en su vida y pueden observar cómo se va deteriorando la corteza, cómo se va haciendo más pequeño el cerebro por el daño provocado por las dos proteínas que terminan por matar las células, que son la proteína beta amiloide y la proteína tau. Ahora, esta sí es una tomografía por emisión de positrones, o también conocida como PET. Esta permite mostrar las áreas del cerebro en las que hay más actividad metabólica, es decir, trabajo neuronal, es decir, donde hay más activación, donde esa zona está más activa. La acumulación de un marcador radiactivo para ver ciertas áreas es anormal. Entonces, por ejemplo, este es un cerebro normal y este es un cerebro con Alzheimer. Y aquí vemos la acumulación de placas, ¿no? Todo esto rojo. Y aquí es un cerebro normal que pues sí tiene placas, como les dije, un cerebro normal también las tiene, pero el mismo cerebro se encarga de eliminarlas. Pero cuando ya es tanto en la acumulación, tanta la acumulación, pues ya se vuelve imposible para el cerebro. E incluso por tratar de eliminar estas placas puede provocar otros fenómenos que incitan de igual manera a que la célula muera. Muy bien, bueno, terminamos este módulo. Quizás estuvo un poquito más pesado porque revisamos pues la enfermedad de Alzheimer de una manera más profunda. Hablamos de la prevalencia, de las causas, de los tipos que hay. Vimos que es una enfermedad muy común, que va en aumento, que la causa pues no es tan clara a menos de que sea del tipo de inicio temprano, que es causada por una mutación en genes específicos que ya los revisamos, que es la proteína precursora de amiloide, la, la proteína o presenilina 1, la presenilina 2. Estas mutaciones van a provocar que la persona se enferme a una edad temprana y que pueda transmitir a sus descendientes esta misma mutación. Entonces, ahí sí tenemos de una causa clara, pero cuando hablamos del Alzheimer de inicio tardío o esporádico, pues hablamos de que hay múltiples factores que pueden ocasionar la enfermedad, que incluso hay factores de riesgo como el tabaquismo, el colesterol, la hipertensión, etcétera. También vimos, bueno, cómo es que vemos al cerebro y la función cerebral por medio de todas las técnicas que les mostré. Y también vimos una breve introducción a los cambios que hay en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Ahora mucha atención porque van las tareas. Recuerden que sus tareas son la evidencia de que sí están trabajando, de que sí están entendiendo, de que sí les estoy explicando bien, espero. Si no, ya saben, pregúntenme algo que no hayan entendido, que se los haya explicado de una manera muy rápida. Tienen mi número, me pueden escribir a la hora que lo necesiten. Claro, la madrugada pues no voy a contestar, ¿verdad? Estaré dormida. Pero
fuera de eso, pues me pueden escribir sin ningún problema para que me pregunten las dudas. Bueno, como saben, la dinámica del curso es leer y hacer actividades que son retos para el cerebro. Más que tareas, son actividades que les van a ayudar a ustedes a que su cerebro esté en funcionamiento. Recuerden, una de las formas de retrasar esta enfermedad es manteniendo el cerebro muy activo. Entonces, la lectura que les voy a dejar viene en la página 22 de su libro. Esta lectura, perdón, es sobre las causas de la enfermedad de Alzheimer. Ya lo revisamos aquí en la presentación, pero pues es para que lo tengan más fresco. E incluso viene una pequeñita lectura sobre los latinos, los afroamericanos y el riesgo. Y bueno, ahí les explica por qué ellos son más propensos a enfermar. También van a leer la evaluación de la función cerebral, que es lo que ya les expliqué, pero no está de más que lo lean, y la neuroimagenología y la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, prácticamente esa es la lectura. Y mientras leen, recuerden anotar dudas, puntos de interés que quieran discutir y me los manden por mensaje. Porque eso sí, es importante. Si ustedes durante la revisión de la clase tienen una duda o quieren que yo les hable de algo, o sea, de algo relacionado a este tema en específico, como que quieran saber más sobre el Alzheimer de inicio temprano, no sé, escríbanmelo y se los doy de manera breve, ¿sí? Para que no se queden con dudas. No significa que vamos a hablar de eso toda la clase, sino que lo vamos a retomar. Y bueno, no olviden sus retos para el cerebro, los cuales van a ser 2 sopas de letras que están en la página 28 y 29. Y otros 2 ejercicios que se les pide. Son van a leerlos, son en la página 26. Entonces, siempre en la página 25, bueno, no siempre, sino que en esta ocasión, en la página 25 de su libro, viene el apartado de tareas en casa. Ahí viene cuáles son las lecturas y cuáles son los retos del cerebro, ¿sí? Entonces, estas sopas de letras les van a ayudar a reforzar los conceptos que revisamos hoy y los anteriores y van a poder hacer uso de sus zonas de conocimiento. Traten de completar estos retos antes de la próxima sesión para que podamos iniciar de manera más con las dudas más aclaradas. Entonces, esto es todo. Si tienen preguntas, algún comentario, alguna inquietud, recuerden escribírmelas. Yo les voy a contestar y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana o una semana muy buena. Hagan sus tareas, lean las lecturas y hasta luego.